El crack de Travis está perdido. Ragnar, señor de la fortaleza, parece haber perdido el juicio y es un traidor. Tú, Sargón, caballero del rey, fuiste enviado para dar cuenta de los extraños sucesos que acontecen en las fronteras del reino. Los peores temores de la orden se han producido y la guerra parece inminente. La traición es un hecho y ahora yaces en una tétrica mazmorra. Tu misión ha fracasado y tus hombres pasados a cuchillo. La única esperanza es encontrar una salida, luchar contra Ragnar, rehabilitar tu nombre y salvar el reino de sus enemigos. Bienvenidos a La Teoría del Caos, un podcast dedicado a tecnología, libros, cine, música, videojuegos y todo lo que mola y nos entretiene. Este es el capítulo 7, hoy es día 2 de abril de 2022, yo soy José Luis, me acompaña Miguel y empecemos. Amiga, ¿qué pasa? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues nada, ya estamos aquí con otro capítulo de nuestro podcast, aclamado por la crítica y el público. ¿A ti no te da la sensación de que las 2 semanas que hay entre medias se pasan muy rápido? A mí se me... Pues no, a mí se me... Estas 2 semanas precisamente se me han pasado bastante... Se me han hecho largas porque, no sé, tenía yo ganas de que llegara ya el podcast para contar mis mierdas y... A mí me ha pasado justo lo contrario, macho. ¿Sí? De repente, o sea, no parece que hayan pasado semanas. Se me ha pasado muy rápido las 2 semanas y de hecho, no sé si porque me he perdido mucho preparando el tema, pero que no me ha dado tiempo a preparármelo también, como otro día, pero bueno, a ver cómo sale. Yo sí, además yo creo que al día siguiente de terminar nuestro podcast del anterior, ya empecé yo a prepararme este tema y la verdad que en 4 o 5 días ya lo tenía casi hecho. O sea que estaba deseando de que llegara este día para contarlo. Tengo que decir a los oyentes que ya estamos preparando la próxima temporada. Vendrá con muchas novedades. Quizás venga también con incorporaciones nuevas. No sé si tú Con quieres mejor. decir algo de lo que tenemos ya entre manos o... Mejor Nada, no. no se puede decir nada. Primero vamos a centrarnos en acabar esta, que bueno, no sabemos hasta cuándo va a durar. Pero con esto quiero decir que el podcast seguirá, sí, tiene vistas de futuro, o sea que esto no se acaba ya, que Sí, que tenemos para muchas cosas que hablar y... que los 6 seguidores que tenemos, que no se preocupen, ¿no? Sí, Que sí, no hombre, se preocupen que el podcast va para largo. hombre, yo no sé tú, pero si se organizan, 6 personas te pueden calentar la cara. No, pero sí, sí es cierto, ya hablando en serio, que tenemos en mente muchos más temas, muchos más, muchos más formatos. Me he reído porque acabo de ver aquí por la cámara que Sí. José Luis estaba bebiendo agua en un vaso de Kirby. No, de Hello Kitty. Ah, perdón, de Hello Kitty, perdón, me he confundido. Sí, de Hello Kitty. No, decía que tenemos muchos temas pendientes, muchos formatos, muchos especiales que sí que gustaron mucho el especial que hicimos, el capítulo 3 me parece, especial de terror. Y tenemos muchas ideas, incorporaciones, a ver si nos compramos micrófonos nuevos, en fin, Sí, sí, sí. que hay teoría del caos para rato. Igual algún capítulo podríamos hablar de teoría del caos, de la teoría del caos, pero bueno, eso Sí, sí. ya, eso ya, eso ya será para Bueno, otro capítulo, porque hoy no es. sí, sí. Eso lo apuntamos ya en el momento que eso saldrá. Entonces, bueno, si quieres, nos ponemos manos a la obra. Nos ponemos, ¿vale? Me parece bien. Venga, a ver qué nos traes tú hoy. A ver. Bueno, pues bueno, yo sabes que a mí me gustan hacer introducciones de 15 minutos y luego hablar del tema 5 minutillos. Me gusta mucho, mucho hacer las introducciones. Resulta que para prepararme este tema
Que yo la verdad que no lo tenía preparado, no lo tenía apuntado en mi libretilla de temas posibles. Pero bueno, ahora estaba terminando la serie de Boba Fett, que no sé si la has visto. No. Y bueno, porque relativamente hace poco me hice un maratón de todas las películas de Star Wars. Me las vi todas, vi la serie de Mandalorian, me estoy leyendo varias sagas de Star Wars que en cómic también, porque hay un montón, bueno, para elegir un par de ellas, para expandir digamos, el universo. Y ahora estaba viendo, como digo, la serie de Boba Fett. Y voy a decir una opinión poco popular, y es que, pero bueno, igual tú compartes conmigo, porque creo que fuera de cámara ya alguna vez lo hemos hablado, y es que las películas de Star Wars es probablemente lo peor que haya de Star Wars. De Star Wars, del mundo de Star Wars, posiblemente las películas sea lo peor, sí. Igual se Y es salvan. una lástima, y es una lástima porque para el público general es lo que ven y no saben que hay mucho más detrás. Sí, la verdad que sí. Pero de todas formas yo iba más encaminado a que obviamente no es tan exagerado, porque las primeras películas de Star Wars sí que están bien. De hecho, yo soy muy fan de la venganza de los Sith, que es mi película favorita de Star Wars. Pero bueno, mi comentario va más referido a que después de haber salido la serie de Mandalorian y la serie de Boba Fett, te quedas con una sensación de decir lo poco explotado que está el universo de Star Wars. O sea, no es que esté poco explotado, porque hay muchos cómics, hay muchas Está, películas, más bien está mal explotado. Exacto, eso es lo que quería decir. Está mal explotado, porque después de haber visto la serie, sobre todo la de Mandalorian, que me gusta más que la de Boba Fett, es impresionante lo bien hecha que está, los detalles del mundo, el lore, cómo lo amplían, bueno, en fin, todo lo que engloba la serie es flipante. Pero hay que tener Y en cuenta, bueno, Mandalorian sí la he visto yo, esa sí la he visto yo, pero Mandalorian yo creo que gracias a que ha sido dirigido o producido por Jon Favreau, que creo que puede ser uno de los fans de la saga más, no sé, más importantes que hayan y que puedan hacer algo en ese sentido, ha ayudado a que Mandalorian sea lo que es, que es una muy buena serie. sí, de hecho, justo creo que habían terminado ya la temporada tercera. Creo que ya Sí, la creo que habían sí. terminado de grabar. Bueno, ¿qué quiero decir con toda esta introducción de Star Wars? Hoy no vamos a hablar de Star Wars, aunque esto podríamos hacer un podcast dedicado únicamente a por qué son tan malas las películas de Star Wars. Y entonces ya nos denunciarían, y vendría la policía a la casa. Pero bueno, no va de eso lo que quiero hablar hoy, sino de la construcción de los mundos ficticios más populares, como por ejemplo Star Wars, El Señor de los Anillos, Canción de Hielo y Fuego, Mundo Disco, haciendo un paréntesis, el capítulo 1 de Teoría del Caos, hablamos de la saga Mundo Disco, por si queréis visitarlo antes de escuchar este. Y básicamente lo que quería hablar contigo y con los oyentes, que por cierto, este podcast, en mi parte, no va a ser tan guiada, por así decirlo, no tengo un guión tan guiado, sino quería que fuese más una especie de mesa redonda y que hablásemos y Mm. compartiésemos ideas y sobre todo que désemos la opinión, porque de esto no hay. O sea, esto es muy subjetivo, todo lo que vamos a hablar ahora es muy subjetivo. Pero sí que tengo una guía de cómo o qué es importante para construir un mundo ficticio creíble, con sentido, divertido, etcétera, etcétera. Atractivo. Atractivo. Entonces voy a empezar, vamos a empezar si quieres haciendo un pequeño resumen de nuestros mundos favoritos ficticios, ¿vale? Mm. Para mí, por ejemplo, el primer lugar sería El Señor de los Anillos. O sea, el mundo de Sí, Tolkien seguramente sí, sea mi mundo ficticio favorito. En este caso es de fantasía, pero no, eso no es lo importante, estoy contigo, sí. sino todos los detalles que hace, todo, o sea, que tiene todo el lore bien construido, y ahora veremos por qué está tan bien construido el mundo de la Tierra Media. Después iría, yo creo, Mundo Disco, que de nuevo, en el capítulo 1 Fíjate, explico. Sí, fíjate, perdona, no tenía ni idea de que iba a salir Star Wars, perdón, Star Wars, El Señor de los Anillos en el podcast así de esa forma, pero precisamente esta semana me he pasado casi toda la semana trabajando, escuchando la banda sonora del Señor de los Anillos.
Pero eso no lo hacía siempre, porque yo desde que vi con 12 años la primera película, pues, no he parado de escuchar la banda No, sonora de hombre, Snake. hombre, hay que ir cambiando no sé, con Red Hot o con... Es que Pero que sí, sí, me gusta mucho trabajar con la banda sonora de Señor de los Anillos de fondo. yo es que no sabía que había otra música para trabajar. Vale, continuamos con el segundo puesto, mi segundo top, que me estoy aquí inventando sobre la marcha, que igual mañana tengo otro. Pues decía el mundo de Mundo Disco. Me parece también muy bien trabajado. Igual no me gusta tanto como la Tierra Medias, pero tiene una cosa muy, muy particular con respecto a otros mundos que seguramente hablamos hoy, y es que es un mundo que no se toma en serio a sí mismo por el tema de Mundo Disco, con esa parodia y temas hilarantes, pero bueno, sí que está entre mis favoritos también. Luego también diría seguramente Reinos Olvidados, que Mm, igual he visto por ahí en tu guión que igual hablará de algo de Reinos Olvidados. sí. Que también me encanta y pues, hay 200 millones de libros, universo con 200 millones de razas bien explicadas, con mucho lore, muchos videojuegos, en fin, es también un mundo muy, muy chulo. Eso diría hoy, a hoy día que sería mi mundo favorito. ¿A ti qué se te Ujú. ocurre? Hombre, yo de ahí, de lo que tú dices, quizás no sean, posiblemente no sean favoritos míos, pero sí serían dignos de destacar. Por ejemplo, el que además hablamos hace poco en el podcast, y es el mundo de Camelot. Ujú. Es un mundo ficticio también muy literario y muy Bueno, que, importante. que está muy basado en, Sí, sí, sí. en sitios reales y tal, pero sí, efectivamente todo ese mundo es ficticio, por supuesto. Sí, y luego otro también que así que recuerdo así de mi infancia, pues no sé, por ejemplo, el país de nunca jamás. Ujú. Es un mundo ficticio también muy. Aparte de eso, no sé, quizá, no sé, el mundo el país de las maravillas también muy, muy ficticio, perdón, muy literario, Ujú. aunque no muy extendido por eso. Pero no sé, aparte de eso, no se me ocurre. Sí, a ver, aquí también es que si te paras a pensar, o sea, no hace falta que sea un mundo con 500 millones de libros o documentaciones ultra extensas, sino simplemente pueden ir, pues como tú dices, mundos que sean que de un libro, que se haya inventado un mundo, no hace falta que sea ultra extenso. Pues, Mm. pero si te paras a pensar, pues salen millones. Pues estaría Harry Potter, puede estar Uno que se me ocurre que también que es un sitio ficticio y muy famoso, aunque no es un mundo por sí, es Springfield, de los Simpsons. Es ujú, un pueblo inventado, con todos ujú, sus personajes, con todo su tal. Es también efectivamente. limitado a una ciudad Ujú. Sí, o a eso es una, bastante o a interesante, una sí, sí. comarca, pero es completamente inventado. Sí, sí, eso es muy, muy curioso. Pero bueno, como decía, pues ahí todos los que se te ocurra. Pues por ejemplo, por ejemplo, las Crónicas de Narnia, pues Ujú, también. Dune, pues también. ujú. En fin, cualquier mundo que sea construido imaginario, pues podría entrar en este Fondo, ranking. fondo de bikini. El fondo de- Oye, pues igual tiene bastante más migas de lo que Sí, sí. pensamos. Pero bueno, al fin y al cabo, todo lo que se te ocurra. El juego del hambre, en Ujú, fin. Ya entenderéis por dónde nos vamos a mover hoy. Vale, pues una vez hecho digamos, estos top personales, luego si queréis nos ponéis en los comentarios del podcast los vuestros, si os animáis. Vamos a pasar a hablar ahora sobre un punto, un aspecto interesante de estas construcciones de mundo, de este world building que se dice, y es el tema de la geografía. Vamos a empezar a hablar de la geografía de estos mundos, que es muy importante cuando se crea un mundo ficticio. La geografía seguramente sea una de las cosas más importantes para dar vida al mundo y que sea creíble. Por ejemplo, qué límites tiene, o sea, de dónde empieza el mundo, dónde termina, qué ciudades hay, cómo son esas ciudades, cuál es el territorio del mundo. Pues seguramente tenéis, yo siempre tengo en la cabeza, porque además tengo en mi casa tengo el mapa de la Tierra Media. ujú. Seguramente lo habréis visto en imágenes, pero el mapa de la Tierra Media
sea, es que parece un mapa de verdad, es que parece un mapa real. Es que cuando Tolkien hizo ese mapa, no sé si alguien le ayudaría o el proceso creativo de ese mapa, pero es que ese mapa parece vivo. Es que parece realmente con toda su montaña, sus ríos, su pueblecillo, su comarca. Y algo que se siente está muy bien pensado y muy bien construido. ¿Cuáles son los territorios del norte, del sur, etcétera, etcétera? Ujú. Luego también un tema muy interesante que me parece es el tema del agua. Y aquí quiero meter a la saga de Dune, por ejemplo, que le da mucha importancia al agua. ¿De qué viven? O sea, esa gente que hay en tu mundo, ¿beben agua? O sea, están hechos de agua como nosotros porque podrían no ser ninguno. Podrían Mm. no ser seres que se alimenten de agua. Podrían ser lo que tú te imagines. Y aquí una cosa, y hago un inciso, que una cosa que también siempre lo pienso cuando estoy leyendo algún mundo ficticio y tal. Nunca he leído ningún libro ni he visto ninguna película que no haya cogido a la especie humana como base para hacer el resto de razas. O sea, por ejemplo, Star Wars. O sea, Star Wars es una galaxia con millones de kilómetros y millones de planetas, pero los humanos, por lo que sea, son los más fuertes. O sea, ¿por qué? O sea, eso, si te paras a pensar, Lo más fuerte, no lo tiene más demasiado fuerte, sentido. lo más común, lo más común, lo más fuerte, sí. Eso no tiene demasiado sentido si te paras a pensarlo. Claro, Y esta ¿qué frase, te por cierto, dice? Claro, ¿qué te dice que entre miles de millones de planetas la forma humanoide sea lo más común? sí, sí, pero además la más común, la más inteligente, la más fuerte, la que más Mm, control tiene, eso la verdad que tiene poco sentido si te paras a pensarlo. mm. Tiene muy, muy poco sentido. Vale, pues continuamos con más aspectos que están muy relacionados con la geografía, que es donde estamos hablando, que ya he hablado del agua, pues lo mismo, pues el océano, ríos, todo eso, siguiendo el ejemplo de la Tierra Media, pues está muy bien construido. Luego, otra cosa muy interesante es el clima y las características naturales. Por ejemplo, si seguimos el ejemplo de Dune, pues está muy bien construido cuáles son los climas, cuáles son las estaciones. Y esto es de nuevo otra cosa que me pregunto mucho cuando leo novelas de fantasía, como por ejemplo pues, Juego de Tronos o cual sea. ¿Por qué en esos mundos ficticios tiene que existir la primavera? ¿Por qué en esos mundos tiene que existir el verano? ¿Por qué no hay una estación que se llame X? O sea, a lo que voy es, ¿por qué no se inventan estaciones nuevas? Es decir, ¿por qué si estamos hablando de un mundo ficticio, por ejemplo, un mundo disco, ¿por qué primavera? ¿No, No, no porque se puede, no se puede posible, inventar una estación que funcione de otra forma? hombre, yo Es que no- supongo que también sería una forma de adaptar a nuestra forma de ver las cosas o de nuestro sistema lo que haya en otro sitio. Es decir, allí posiblemente no exista primavera, pero en ese momento, en esos momentos, la temperatura, la tal, pues podríamos decir que es como si fuera nuestra primavera. No sé, por así decirlo. Sí, podría ser, pero es que también me pasó cuando me he leído el mundo de... estaba leyendo un libro de Brandon Sanderson, que está, por cierto se me olvidó mencionarlo antes, que está basado en el mundo del Cosmere, que es un mundo, bueno, que ahora está está muy en mainstream ahora todo el tema de Brandon Sanderson. No sé si tú has leído algo de él, No, pero bueno, pues en ese mundo estaba leyendo otro día un libro de esa saga y decía que iba a llegar el verano. Y dije, pero el verano, ¿pero por qué el verano? ¿Por qué allí hay verano? Es una cosa yo, o sea, entiendo la explicación que has dicho antes, pero no me termina de cuadrar, la verdad. No me termina no, de cuadrar. porque además, si teniendo en cuenta de que con el tema del calentamiento global en la Tierra estamos yendo a que solamente tendremos dos estaciones, que serán invierno y verano, cuando eso llegue, en el resto del universo también pasará igual. O sea, habrá también planetas que también Claro, sean solamente efectivamente, primavera y verano por efectivamente. casualidad. O sea, ya todos los planetas ya van a tener verano y primavera. Perdón,
verano e invierno, porque como la Tierra ya primavera y otoño ya ha desaparecido por el tema del calentamiento, claro. Claro, yo creo que al final aquí este tema de que lo podemos expandir también a las plantas. Es que, y justamente el otro día, de nuevo, poniendo otro ejemplo, viendo un capítulo de Boba Fett, iban a un planeta, porque era un bosque normal y corriente, y había unos ríos, y yo me pregunto, pero ¿por qué tiene que haber eso ahí? ¿Por qué hay planetas tan parecidos a la Tierra? No, después de 100.000 años, no puede haber un tipo de planeta de otra Claro, forma. Es que es también, bastante. también hay que tener en cuenta, también hay que tener en cuenta de que para que la vida exista en un planeta, pues tiene que tener ciertas condiciones, es decir, una temperatura no muy cálida ni muy baja, Sí, tiene que existir un nivel de oxígeno, se entiende que debe de existir el agua para que al menos la planta se exista, o sea, entonces, si hay cierto estándar para que la vida exista en un planeta, pues ya se limita mucho a que, por ejemplo, existan animales que puedan vivir sin oxígeno, por ejemplo. sí, o sea, entiendo lo que quiere decir, pero si nos Por vamos a. ejemplo, por ejemplo Júpiter es un planeta gaseoso, o sea, no hay tierra. Por tanto, es difícil que ahí existan seres ni siquiera vida. Entonces, al no haber vida, ahí tampoco va a existir nada que se pueda. No sé si me explico. Eh, por eso, necesitar un mínimo o un estándar mínimo de vida, pues a partir de ahí ya es donde se montaría o se crearía ese universo o ese Sí, pero planeta en este caso. entiendo por dónde vas, pero sigo sin estar de acuerdo. Porque ponte, por ejemplo, en el mundo del Witcher, que eso no sé si lo conoces o has jugado algún juego, que hay una serie de monstruos y espectros ultra, vamos, inventados, por supuesto. O sea, ¿por qué esos monstruos no pueden vivir en un planeta gaseoso? ¿Por Pues qué porque todo no tiene que estar humanizado? Porque es que claro, no tiene pero sentido si lo piensas. esos monstruos existirían en ese planeta, pero quizás no tendría sentido que entrara en la historia que se pudiera contar sobre eso, porque para que haya, o sea, para que exista historia ahí debería existir alguien que cuente esa historia, si solamente, a no ser que se cuente la historia del monstruo. Pero Claro, bueno, no sé yo hasta qué claro. punto eso puede ser interesante para un lector o para Claro, un. ahí es justo donde voy, ahí es justo donde voy. Creo que todo esto que hemos hablado de esta humanización de todo o una tierrarización, si es que existe esa palabra de todo, yo creo que va muy ligado a queremos a que los lectores o a los que estamos viendo la serie o la película queremos ver un poco identificado nuestro mundo, nuestra raza, yo creo que tiene que ver un Claro, poco con eso, un poco con eso. claro, eso, a ver, yo entiendo que sería como, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Un personaje muy amado por ti, que seguro que es Jar Jar Binks. Tú imagínate que se crea una serie o una serie de películas sobre Jar Jar Binks y sus historias. Ujú. Eh, eh, entonces ahí entraría en esa historia pues El su mundo. planeta, su mundo, su gente. Ujú. Pero ¿qué pasa? Eso no sería muy parecido a lo que, por ejemplo, sería Star Wars, porque no es tan humanizado. Ujú. eh, pero claro, ¿quién querría ver eso? O sea, ¿qué interés habría en eso? Ya, Es ya. como crear, no sé, como crear la historia de una lombriz de tierra. La lombriz de tierra, aparte de comer tierra, ¿qué puede hacer? O sea, Ya. entonces, Sí, pero vale, es un mundo, sería un mundo súper extraño para nosotros con 20.000, no sé, pero claro, es que una lombriz de tierra, aparte de comer tierra, no hace otra cosa. piensa, por ejemplo, la película de Wall-E. Hmm. La parte primera de Wall-E que Sí. sale en el mundo este. Es la vida de un robot. No está humanizado el robot, No, entre sí, comillas. sí, sí, sí está Sí, humanizado. sí, Hombre, lo primero que tiene Wally es un amigo que es un grillo o algo así, o un sí, conejo pero grande. a donde voy es que ahí en la primera parte de la película de Wall-E, ahí estamos viendo un robot haciendo sus cosas. No, Sí, y, pero y- y no, bueno, y no- y no por ello deja de tener interés. ¿cuándo empieza a tener? A ver, eso puede tener interés hasta cierto punto. Tú puedes estar viendo cómo un robot recoge basura hasta cierto punto. Es decir, cuando ya lleva un rato y bueno, que
Su Que paso todo ya el no es. resto lo humano. Claro, Claro, ahora, a partir de que el robot empieza a hacer algo interesante, de que llega a una nave espacial, claro. entonces ya a partir de ella se vuelve interesante. Pues fíjate, yo estoy de desacuerdo contigo, porque para mí, cuando empieza la segunda parte, es cuando para mí se vuelve ya poco interesante, porque ya vuelve a ser lo mismo. Bueno, pues tú imagínate. Sale un planeta de los humanos y ya vuelve a ser lo mismo. Bueno, pero tú imagínate la película de 2 horas que se tire Wall-E recogiendo basura todas las 2 horas. No, pues se podrían explorar más cosas, igual. Pero sé que es un robot, o sea que tampoco, aparte de recoger basura, no puede hacer otra Ya, cosa. pero porque no hemos hecho un proceso creativo de qué cosas podríamos hacer, no sé. Yo creo que, por concluir esta sección, yo creo que tendemos todo a compararlo todo con la Tierra, humanizarlo todo, y eso creo que está, en mi punto de vista, limita muchos universos, como por ejemplo el de Señor Anillo, el Cosmere, etcétera, etcétera. Limita Claro, mucho porque al final pero tú- adaptamos nuestros climas, nuestras plantas, nuestra fauna, nuestra flora, todo lo propagamos a todos esos mundos ficticios que, repito, son ficticios y desde mi punto de vista no creo que necesiten eso para ser creíbles. Se pueden inventar otros mundos creíbles Pero sin nada bueno, de eso. pero aún así debería, o sea, lo que se intenta con esos mundos que sea interesante y atractivo para la gente para que, bueno, que tenga interés es como si, no sé, qué te digo yo, hacer una serie de la vida de un lobo, ¿eh? El lobo ibérico, ¿vale? Pues eso no sería, Pues eso podría ser sería un interesante. documental, o sea, ver Ya. cómo come, cómo vive, cómo se aparea. Y nada más, o sea, a no ser que el lobo se convierte en mutante y empiece a hacer, empiece a atacar a los humanos, a partir de ahí yo sí, ya sí lo vería yo algo interesante, pero a partir de, o sea, eso ya sería un documental del lobo, ¿vale? O, no sé, o del lobo de cualquier animal o cualquier bicho inventado o no. Sí, sí, sé por dónde vas, sé por dónde vas. Pero bueno, una cosa que me pregunto. Yo cuando veo un libro en el que se han inventado una estación nueva, o si alguien sabe algún mundo ficticio que tenga estaciones de tiempo distintas a las de la Tierra, que lo ponga en los comentarios porque me gustaría ver cómo lo hace. Claro, pero, hombre, Es cierto, debe haber un mundo que tenga primavera. O sea, ¿por qué tiene que haber primavera en todos los mundos? Es que yo, no yo, tiene sentido ninguno. En todos, siempre es que no tiene sentido. Pero bueno. yo entiendo que tú no lo centras tanto en eso, sino en el tema de humanizarlo o de terraficarlo, como se diga Sí, muy eso. vigente, sí, sí. Claro, que tú vas a, como no sé, como Star Wars, eh, vas al rincón más lejano del universo y hay un extraterrestres en un bar cantando, tocando el cloricórnio. O sea, Sí, ¿cómo ha llegado esa gente eso claro. a fabricar el claricornio para que se peguen toda la película cantando Y el si te, y si te fijas, claro, y si te fijas, aquí entra en juego una cosa yo creo que del egocentrismo de la especie humana, que presupone que dentro de 1.000 millones de años, extraterrestres o seres alienígenas de otros planetas van a hacer lo que nosotros hacemos hoy día, que es ir a un bar a beber. Ujú. Si lo piensas fijamente, o sea, si lo piensas fríamente, es raro eso. Es muy Eso es raro raro. que, Posiblemente sea raro hasta en la misma tierra, porque estoy seguro de que hay muchas culturas que no claro. son de ir a un bar, por ejemplo. Exactamente, efectivamente, efectivamente. Pero si te fijas allí, en esos planetas recónditos, asumen que van a bares también. Y es como, y si lo pienso, es como decir, vale, asumo que nuestra especie humana va a ser la predominante de aquí a futuro y va a propagar su cultura a todas las razas que hay en Pero el no universo. solo, claro, pero no solo la especie humana, sino incluso la cultura occidental. Sí, Claro. efectivamente. Ujú. Ujú. Pues esto viene muy, muy hilado a otro punto muy, muy importante en estos mundos ficticios, que ya hemos hablado de la geografía un poco mucho. Vamos a pasar a hablar del tema de la cultura y las sociedades. Algo tan importante como la gente que vive en ese mundo, cómo se organiza, quién gobierna, quién tiene el poder, cuál es su religión también, qué religiones existen, cómo se entretienen, lo que estábamos hablando antes del bar, o para ellos qué formas de arte tienen, qué cultura. Esto es muy importante porque aquí en este punto sí que creo que todos los mundos ficticios más famosos, como son Star Wars, Señor del Anillo, etcétera, etcétera, sí que el tema de la religión, por ejemplo, es uno de los puntos que yo siempre pongo especial interés, el tema de las religiones. Y aquí sí que sí me parece muy brillante como lo hacen todos estos mundos, porque aquí sí que innovan, aquí sí que hay muchos dioses
inventados o formas de dioses. Por ejemplo, en Mundo Disco tienen un sistema de dioses y de religión muy complejo y muy divertido. Y es que existen unos dioses menores, ¿vale? Que se llaman dioses menores, que solo existen si la gente cree en ellos. Es decir, si alguien cree en un dios, yo quiero creer en el dios yo qué sé, de los muñecos, de peluche. Pues ese dios va a existir por el mero hecho de que alguien exista. Y si esa persona en un futuro deja de creer en ese dios, desaparece. Eso es muy interesante y es muy innovador. No estamos acostumbrados o al menos yo, no es mi forma de pensar en la religión, ¿sabes? Entonces, el tema de la religión sí que es algo muy interesante y sí que explotan todos estos libros. No sé si tú tienes ahora algún ejemplo en mente de No. alguna religión que... Mm, que- aparte creo que Moe era encantador de religión, encantador de cobras o algo así, creo que era. Por ejemplo, en Dune también pues, tiene la religión. Bueno, aquí entra el tema de las profecías, que esto sí que es algo muy recurrente, el tema del elegido, de va a haber un oráculo hay una profecía, esto sí que estamos hartos de verlo. Oráculo, habla bien. Esto sí que estamos hartos de verlo en todos los libros y películas, de que hay una Bueno, profecía. pero eso también es que da mucho pie a mucha literatura. O sea, Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, aquí también entra el tema de los tópicos. O sea, ¿cuántos tópicos has metido en tu mundo ficticio? Porque el hmm. tema de la profecía es el recurso más fácil fácil y efectivo, por Bueno, supuesto. eso puede ser también al contrario. ¿Cuántos tópicos se han creado porque se han metido en mundos ficticios? O porque También. se han incluido en mundos Sí, sí, ficticios sí. y se han convertido en tópicos. Si le quieres dar la vuelta, sí, efectivamente, Claro. efectivamente. Sí, 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 sí. También el tema de cómo se organizan y el tema del gobierno también es una cosa bastante, donde aquí sí creo que se innova bastante en la forma de gobierno. Pues, por ejemplo, Star Wars, todo el tema de Sí, los claro. Jedi y toda la comunidad galáctica y todo esto sí que está bastante... Eso no está... Aburrida. Eso no está, yo creo, tan humanizado porque sí que hay campo para innovar. Al igual que en el tema de la geografía, porque al igual que en el tema de la geografía no hay mucho para innovar, y no, bueno, no quiero seguir hablando de eso, pero sí que aquí en el tema de la cultura, religiones, poder, gobierno, sí que se innova bastante. Y vamos a ir al tercer. Pero aún así siempre con la perspectiva occidental. Sí, pero es que yo creo que eso va a ser difícil quitarlo de en medio. Vamos a pasar a los dos últimos puntos que tenía apuntado. Bueno, no, tengo más. Tengo más. Vamos a pasar al tema de la historia. Que aquí sí que me quiero parar y vamos a pensar en la Tierra Media y en todo lo que Tolkien ha creado de historia. No, digo que si es que me he acordado ahora, perdona porque te estoy rompiendo el ritmo, pero es que no sé si tú sabes que te estoy partiendo el de ese, pero bueno, da igual. No sé si es que sabes que hay tres versiones de Señor de los Anillos de la Comunidad del Anillo. Que hay Sí. tres versiones. Está la normal, la extendida y la super extendida. Ah, la Super no me sonaba. Sí, señor. La super extendida es una que dura, creo que son 6 horas o 7 horas. Y es que, no sé si recuerdas que cuando salen de la comarca, la primera vez Frodo y Sam, hay un momento que Sam dice, a partir de aquí, este es el último, este es Sí, nunca, es la primera vez que voy a pasar de este punto, algo así. a partir de este paso, bueno, pues en la versión super extendida, cada vez que Sam da un paso, repite lo mismo. O sea, tú imagínate que están subiendo la montaña del destino y cada vez que da un paso, a partir de aquí, este es la vez que estaré más lejos de mi casa. Da el siguiente paso. A partir de aquí, pues por eso dura casi 7 horas. Buena es. Perdón Ha sido por... un No, ha merecido la pena este off topic. Vale, entonces hablamos del Señor de los Anillos, como digo antes, y aprovechando de que ahora va a salir la serie del Señor de los Anillos, la nueva en Amazon. Igual si ponemos en el título del podcast El Señor de los Anillos, igual ganamos más visitas porque piensan que vamos a hablar de Sí, la serie. seguro. Pero vamos, que yo no tengo ni idea de la serie, vaya.
Pero quería hablar del tema de la historia, porque a mí una cosa que sí que me gusta cuando estoy leyendo algún libro de un mundo o viendo una película, me gusta ver, o sea, me gusta ver que la historia que yo estoy leyendo no es toda la historia que hay. Es decir, tú cuando estás viendo El Señor del Anillo, la primera película de la Comunidad del Anillo, te sueltan en un mundo que ya está construido y que tiene millones de años de antigüedad, y en un punto específico empieza la historia de Frodo. Ujú. Entonces, está muy chulo saber que esa historia que te están contando es solamente un punto dentro de toda la historia de la Tierra Mm, Media. Y, y da vértigo, un poco de sí. vértigo, porque lo comparamos con nuestra historia. Porque este siglo en nuestro planeta Tierra es una mota en Mm. todo lo que ha ocurrido. Pues me gusta pensar y me gusta ver que un escritor o un cineasta dedica tiempo a no solo crear su película y su historia que quiere contar, en este caso Extenderla y... sino el caso de Pero Historia del eso, Anillo. pasa mucho, además luego lo voy a comentar yo, en ciertos videojuegos, o por ejemplo en juegos, sobre todo pasa en juegos de rol, donde Ujú. tú estás viviendo tu aventura, pero puedes hablar con fulanito que te va a contar la historia que pasó hace no sé cuántos años, que recogieron tal cosa y que o vas recorriendo una mazmorra y te encuentras un libro donde te cuenta la historia de por qué el rey no sé quién hizo tal cosa y Sí, es una sí, forma de extender la historia, el universo y el... sí, pero aquí yo lo que quería recargar también es una cosa importante, un matiz, que es que la historia que estás viendo tú ahora no es la más importante que ha ocurrido. O sea, porque Mm, nosotros íbamos el Señor del Anillo, o sea, la historia es muy importante, el tema de los anillos, de poder, con toda esta gente, la comunidad, es muy importante. Pero es que si tú te lees el Silmarillion, ves que han ocurrido otros sucesos igual de importantes o más, que mm. han afectado mucho más a la historia que lo que afecta el tema de la Hombre, historia del anillo. Del Señor de los Anillos, por ejemplo, yo creo que, o sea, yo lo veo más, o más importante para mí, o más interesante, la creación del anillo único y todo eso, como cuando se destruyó, que es lo que cuentan en El Señor de los Anillos. O sea, de cómo, Efectivamente. la historia de cómo se Claro, creó, o de cómo pasó a Isildur, y claro. toda esa historia, o sea, yo eso lo veo más interesante, aunque no esté tan... Sí, pero es eh, que fíjate lo importante que es eso porque y dice mucho de cómo está creado ese mundo. El saber que o sea, si tú eliges cualquier punto de la historia de la Tierra Media, eliges cualquier punto y es lo más interesante o sea, queda para una película, cada punto que elija. la verdad, Desde cómo se crean o sea, desde cómo se crea el mundo de la Tierra Media, que eso también tiene eso tiene bastante miga, el cómo se crea la Tierra Media con los dioses y tal, hasta el tema de los enanos, la raza de los enanos, lo que hicieron, etcétera, etcétera. claro, tiene Entonces, es un universo coherente, que tiene coherencia, que todo claro, encaja. y siguiendo eso que dices, una cosa también muy importante, el tema de construcciones de mundo, y es que lo que haya pasado anteriormente tiene sentido en cómo afecta en la historia que viene después. O sea, hay muchos casos de series, esto sobre todo pasa en las series, en los Simpsons sobre todo, por ejemplo, en el que pasa un suceso en algún punto, por ejemplo, imagínate, se muere no sé qué persona, y luego más adelante sale. Sí, claro, pero bueno, ese- Te he puesto un ejemplo muy drástico, pero lo que quería decir era que sucesos que pasan en la historia tienen su efecto en el presente y tiene sentido. Eso ayuda mucho a la coherencia, ayuda mucho a que el universo sea real. pero también tienes que darte cuenta de que si son tampoco un ejemplo, porque no sé, que Bart va con 12 años, 20, o sea. Sí, hay que ser lo que es el primer ejemplo que se me ha ocurrido. Pero bueno, no sé, creo que sí se ha entendido lo que quería decir. Vale, va. Esto hablando de temas de historia, que bueno, aquí ya daría para hablar mucho, pero bueno, vamos a pasar a una cosa muy importante y ya no me quiero extender mucho, voy a ir acabando, que es el sistema de magia. De nuevo, que este es uno de los puntos que más me interesan cuando yo leo un libro ficticio y me están contando un mundo nuevo. Por ejemplo, la saga del Cosmere o cualquier mundo que yo empiezo a leer. Por ejemplo, cuando me leí los libros del Witcher es cómo funciona la magia. Que no tiene por qué haber magia en todos los universos.
sea, no tiene por qué haber, pero bueno, por regla general sí, por regla general la gente que se ha inventado mundos ficticios, pues no, imagínate que no le meten magia, imagínate que es un mundo tan aburrido como el nuestro en el que no hay magia, pues ya aprovechan Claro. y meten magia. Pues fíjate que una de las cosas que a mí más me gusta y que a mí más me hace creer en ese mundo es si la magia está bien pensada o no está bien pensada. Por ejemplo, Star Wars, el sistema pues, el tema de los Jedi y de la fuerza, yo no lo soporto. No lo soporto, no, porque no tiene sentido ninguno. No tiene sentido Posiblemente, ninguno posiblemente y, los poderes de los Jedi posiblemente sean los peores poderes que se han inventado nunca. O sea, pero es que además no tiene ni coherencia, porque es que no. además, es que no voy a quiero hacer spoilers, pero en películas hay momentos en el que alguien usa la fuerza porque sí y salva una situación. Es decir, digamos que el usar la fuerza es la explicación de hago esto porque no sé cómo explicar esto y digo, vale, pues Exactamente. la fuerza. Eso para mí me rompe toda la película y todo el mundo porque podría estar muy chulo el tema de cómo funcionan los Jedi, el tema de la conexión con la naturaleza y tal, pero es que lo ejecutan mal. La idea me Ujú. parece buena, pero la ejecución es nefasta y sobre todo en las películas. En las películas la fuerza se utiliza para cuando no se sabe por qué pasan las cosas, por qué algo explota o por qué alguien resucita. La respuesta es, sí, es que la fuerza hace esto. Venga, hombre. Ujú. Sí. Luego, ¿Por sí, qué cierta persona puede respirar o puede sobrevivir en el yes, espacio exactamente. y, Exactamente. ¿Y y por no, qué puede? y no explotar o que los rayos cósmicos se lo coman por dentro? Efectivamente, no quería decir nada de eso, pero sí, efectivamente es el ejemplo más claro. Y luego, por ejemplo, te vas al universo de Witcher o de Reino Olvidado con todo el sistema de magia que tienen y eso sí que aporta mucha coherencia. Ujú. Y nada más, pues estos serían los puntos que tenía yo pensados para hablar un poco de construcción de mundo. Da para mucho más y da para muchos más Sí. ejemplos, pero bueno, un poco quería hacer este ejercicio contigo y con los oyentes para pensar un poco en los mundos que vemos todos los días y de las películas que vemos todos los días. Me gustaría que después de escuchar este podcast, la próxima película, el próximo libro, si alguien piensa en, oye, ¿esto cómo está montado? Oye, ¿qué sistema de religión tiene esto? Ya pues sería un logro. Muy bien, muy bien. Está muy chulo. Vale, pues seguimos. Bueno, pues seguimos en Teoría del Caos. Después de haber hablado de estos mundos ficticios tan interesantes, vamos a dar paso al tema que trae José Luis. ¿Qué nos cuenta? Bueno, pues yo traigo. Podría decirse también que son mundos ficticios. Ujú. Pero bueno, es otro formato. Y os voy a hablar de videojuegos. Eh, Creo que nunca había hablado de videojuegos así tan largo. Y bueno, creo que para mí es un tema, no sé, quizá importante, porque voy a hablar de los juegos que yo que he jugado, que más me han gustado, que más me han marcado, a los que más tiempo les he dedicado, a los que de hecho todavía sigo jugando después no sé, algunos tienen 20 años. Eh, Son casi todos, o creo que son menos uno, todos son bueno, dos. Todos son de PC. Yo soy jugador de PC, no soy de videoconsola, soy de la vieja escuela. Y bueno, traigo un listado de juegos para comentarlo así rápido. Y bueno, y espero que muchos oyentes, más bien jóvenes, eh, pues bueno, aprendan juegos que quizás seguramente no hayan jugado Sí, ni. tienes tu suerte de que alguien que juega al Fornite busque en Google uno de los juegos que vas a hablar tú hoy y le parezcas medianamente interesante. No, hombre, hay que mantener la esperanza en la raza humana. Bueno, yo empezando. El primero que traigo es Them Park, es de 1994, de la compañía Bullfrog. Bullfrog va a salir en el listado varias veces. Bullfrog fue una compañía de videojuegos ya extinta, bastante importante en los 90 y principios de los 2000. Y Den Park es el primero, yo creo que es el primer juego que yo he jugado en mi vida, seguro.
¿Tú Bueno, crees? sí, sí, ¿Tú sí, crees? seguro. ¿Qué es ese? Sí, 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 porque es el. Sobre todo porque antes de ese juego no tenía eh, medios de jugar un videojuego. O sea, No, por, pero no existía la máquina recreativa, no podías ir al ciber no, pero y... yo era pequeño, por aquel tiempo yo era pequeño, de 13, 14 años me parece, y no. Además, yo creo que donde yo vivía no había recreativa, no había llegado todavía eso. Eh, en- Teníamos en casa un ordenador que lo compramos, no sé, creo que fue por Reyes o algo así, un IBM Aptiva con un 486, y por aquello entonces, porque yo creo que ya eso ya no se estira, con los ordenadores pues te venían un paquete de programas para poder usarlo, venían videojuegos, y uno de los videojuegos que traía ese ordenador era el Den Park, un CD. Además, el ordenador era de los primeros que venían con CD, porque entonces para publicitarlo mucho y tal, pues entonces venían bastantes programas en CD. Y uno de ellos era el Den Park. Pero, ¿y tú lo Y conocías? O sea, ¿tú conocías ese juego cuando lo viste o no tenías ni idea? no, no, O yo ni tú, idea. No, no, a ti- con el tiempo yo ya supe que aquel juego era bastante importante y además tuvo bastante éxito. Pero yo por aquel entonces, o sea, yo sabía que existía ese juego porque me venía con el ordenador. Además, claro, hay que tener en cuenta de que por aquel entonces no existía internet. Lo poquillo que podía saber de informática era de revistas y poco más. De hecho, pasó muchísimo tiempo hasta que conseguí saber cómo había que poner el juego. O sea, que hay que tener en cuenta que era un juego bueno, pero no venía manual o algo. Un manual de Sí, juego. sí, sí, pero hay que tener en cuenta de que era un juego de MS2, de que yo no tenía ni idea de informática ni nada. Entonces me costó bastante trabajo aprender a ponerlo. Sí, Y dile ahora a los niños, voy a seguir hoy, igual digo esto muchas veces, pero dile hoy a los niños que se averigüen la vida para poner un juego. Pero si ahora, en cuanto metas el juego y no se arranque, ya está la gente quejándose de claro, cómo se pone. además que este juego, para ponerlo ahora, necesita un emulador del 2, del MS2, el DOSBox, por ejemplo, y tiene cierta maña para ponerlo. Pero vamos, que si eres un poquillo viejuno como yo, sí es fácil ponerlo. El siguiente juego que traigo es el Doom. El primero, el Doom. El Doom 1, el bueno. Ese fue en el 1993 cuando lo sacaron. Y de software. Y del Doom decir que por aquel tiempo fue una revolución. Aunque yo no lo jugué tan precisamente en ese año, en el 93, yo lo jugué bastante más tarde. Más que nada porque con esa edad la cantidad de dinero disponible para videojuegos no era tampoco muy alto. Y Um, además que era bastante caro. O sea, no sé si sabe el precio de salida, pero yo creo que el precio de salida sobre todo de alguna versión, de algunas versiones, por ejemplo el Doom de la SNES, yo creo que costaba muchísimo dinero. Costaba lo que Mira, hoy tal vez serían mm, 80 o 70 euros actuales, ¿eh? sí, antes videoconsola no lo sé, no te puedo decir, pero en PC el juego valía 5.000 pesetas, 5.000 o 6.000 pesetas. De hecho, incluso había algunos así muy, muy publicitados, muy importantes, que incluso se podían poner a 7.000 pesetas. No sé cuánto serían en euros, pero vamos, 50 euros Pues son. 40 y pico euros, pues sería Claro. 40 y pico euros. Mm. Pero claro, teniendo en cuenta que 7.000 pesetas de antes no son 50 euros de hoy. No, no, no. Pero Claro. lo que pasa es que antes se estiraba mucho el tema, el modo shareware. Entonces, sabes que la forma de distribuir software de esa forma, que es la forma de distribuir un programa limitado. Por ejemplo, Doom se entregaba me parece que los dos, tres primeros mapas del juego. De hecho, gran parte de la fama que cogió Doom fue precisamente gracias a que podías jugar los primeros mapas de forma gratuita. Además, creo que cogía en un disquete de 1,44, cogía perfectamente y podías distribuirlo entre los colegas. Pero ¿cómo lo conseguía gratuitamente? Porque no había En internet. ¿Cómo lo revistas, conseguía? normalmente revistas. Ah, en revista. Normalmente revistas. Siempre era la forma. En Estados Unidos sí había lo que se llamaba CompuServe o algo así,
que era una forma muy primitiva de Internet, donde se distribuían los programas y eso, sobre todo en formato shareware. Pero en España todavía no había llegado nada de eso, por tanto eran, ya te digo, revistas o que el colega te copiaba en un disquete el juego y cosas así. Eh, También una de las factores que hicieron que Doom fuera tan importante, aparte de la forma tan descarada o tan brutal de enseñar la violencia y eso, era la capacidad de poder crear mapas para Doom. Yo recuerdo cuando íbamos a la casa del amigo a enseñarle el mapa que habías hecho y eso. ¿Fue tal vez el primero que hizo? ¿O antes de Doom ya había otro juego? Creo que antes de Doom no había ningún juego que se pudiera hacer algo así. Antes de eso no. Y si lo hay, no sé, que alguien algún oyente que nos ponga un comentario, pero yo creo que antes de Doom no había ningún juego con tal nivel de modificación, de poder, ya digo, porque no era solo los mapas, también podía añadir textura, podía añadir música, sonido, y eso fue un punto, ya te digo, Doom es un juego que todavía juego. El siguiente juego es el Tekken. Que decías tú de recreativa, pues este juego es de recreativa. O sea, lo jugaste por primera vez en una recreativa. Este juego lo jugué yo por primera vez en una recreativa. Vale, lo recuerdo como si fuera ayer. Este juego es del 93 y mi historia con el Tekken es que en el instituto donde yo iba, al lado, había una sala de recreativa bastante grande, había un montón de máquinas, pero había una que era la que a mí me gustaba, que era la del Tekken. Y aquello era, vamos, yo cuando lo vi la primera vez, yo me quedé flipado por la suavidad de los movimientos de los personajes, porque antes de Tekken, o sea, yo ya había jugado juegos de lucha, por ejemplo, el Street Fighter, pero casi todos, o todos, eran de 2D, con una animación muy, ¿cómo te digo yo? Muy escalonada, muy limitada, muy... en cambio, esa suavidad de movimiento, los personajes dibujados en 3D, eran sin textura, o sea, eran polígonos colorizados, con un fondo 2D. Pero eso no se había visto en ningún sitio. De hecho, no había ninguna máquina que pudiera hacer eso. Estaba solamente la recreativa, la recreativa esta, que fue creada por Namco. De hecho, la placa, que se llama System 11, esa placa fue el inicio o fue la base con la que se creó la primera PlayStation. Por eso también el Tekken pues, fue publicado también en esa plataforma. Sí, digamos que Tekken fue el lanzamiento insignia de... O sea, fue la saga insignia de los inicios de PlayStation. Claro, tú imagínate por aquellos tiempos donde los ordenadores podían dibujar, ya te digo, en 2D y de una forma muy arcaica y tal. Y si querías jugar algo así como esto, solamente podía ser en recreativas. Y de pronto llega Sony y te dice, no, con esta máquina la enchufa en tu tele y puedes jugar al Tekken. Claro, y desde tu casa puedes jugar al mismo juego que juega la recreativa, sí, comprando el juego y ya está. Y puedes invitar a tu amigo a tu casa y jugar. Eso para aquella época, bueno, que yo no la viví, eso tuvo que ser un salto de locura. Es decir, ¿cómo puede ser esto? Que ahora pueda jugar este juego en mi casa. O sea, no solo Tekken, sino del resto de recreativas que se fueron portando a consolas. Yo todavía recuerdo cuando te ibas a las recreativas con el bolsillo lleno de monedas de 5 duros para las máquinas y que aquello duraba muy poco. O sea, que yo cuando te mataban ya tenías que volver a echar 5 duros y no podías seguir jugando. Yo por comentar mi primer, o sea, el recuerdo más temprano que yo tengo de una recreativa fue jugando al Golden Axe. Sí, sí. Pero del Golden Axe. Bueno, el Golden Axe también puede ser de esos años, del 95 posiblemente. Por ahí creo que habría que mirarlo. Bueno, y ya pasamos a otro juego. Y es el Command & Conquer. El Command & Conquer de 1995 de Westwood Studios. Este juego de estrategia. Pero bueno, mis inicios con la estrategia no fue con este juego, fue con Warcraft 2, que lo jugué también en Shareware, modo Shareware, que creo que venía en una revista, no recuerdo cuál.
Y ese fue mi primera vez que yo jugué un juego de estrategia. Y aquello me gustó, aquello estaba bien. El, el asunto de gestionar una base, construir tus elementos para Sí. que puedas, por ejemplo, en Warcraft que tenías que recolectar madera y oro, creo que era lo otro. Ujú. Y luego atacar la base contraria y tal. El caso es que el Warcraft no sé, le faltaba algo, no le encontraba yo aquello, le faltaba chicha. Y esa chicha sí me la daba Command and Conquer, porque Command and Conquer tenía quizá más toques de arcade, aunque tiene su parte de estrategia, es un juego de estrategia por sí, pero yo le notaba más de arcade y eso me gustó bastante. Y luego también una cosa que tenía Command and Conquer, que aunque no fue revolucionario porque ya se usaba en otros videojuegos, pero en Command and Conquer lo hicieron muy bien, a mí me gustó mucho, y era la cantidad de vídeos, o la forma de presentar la historia. La campaña de un jugador eh, era, no sé si tú sabes, son dos bandos, la GDI Sí, y sí, el lo sé, NOR. lo sé, lo sé. Entonces tú podías jugar por cada bando y cada bando tiene su historia. Por así decirlo, uno eran los buenos y otro eran los malos. Que además estaba muy bien hecho porque los buenos eran casi tontos de buenos y los malos eran demasiado malos que casi que no, o sea, que casi no gustaba jugar con los malos porque eran demasiado malos. Ujú. Entonces, pero claro, para contar la historia, pues tenías unos vídeos que te contaban la historia grabados con actores reales, con fondos virtuales o algo así. Y creo que actores famosos en la época, ¿no? O Sí, sea, sí, yo creo que actores actores en su famosos. época eran Lo que bastante pasa, famosos. el problema de aquello era que estaba en inglés, yo de inglés no tenía ni papa. Entonces, normalmente lo pasaba el vídeo porque decía, "Pues, vale, sí, está muy bien, pero que no sé lo que dice, o sea que vamos a jugar. Y más o menos sabía lo que tenía que hacer en la misión, porque antes de la misión te salía como un mini resumen, entonces con eso, pues más o menos tiraba y sabía lo que había que hacer. Se presentaba, además estaba muy chulo porque se presentaba con dos CDs, cuando todavía los CDs no era tampoco muy común. Una caja súper grande con dos CDs y un libro bastante gordo donde te contaba la historia de cómo era aquello. Y solamente tener ya la caja con los dos CDs ya molaba, ¿sabes? Luego ya, aparte del juego también, pero ya solamente tener aquello ya molaba un montón. Sí, Quiere decir ahora, que, ahora solo se puede presumir de la librería de Steam. Ahora como no te claro, imprima en un listado de los juegos que tiene Steam, no se puede presumir ni de caja, ni de sí, sí, CD, sí, ni de manuales, eso, ni de eso es nada. una lástima, porque yo tengo en mi casa un montón de juegos guapos con su caja original y eso ya, bueno, pues ya pasará como que tiene vinilo. Mm. Decir que Command Conquer sigo jugándolo porque el año pasado salió el Command Conquer Remastered, que Mm. incluye el primer Command Conquer y el Red Alert, y sigo jugándolo, sobre todo por internet. Y vamos, que me siguen dando palizas igual. Antes era el ordenador y ahora son otros. El siguiente juego de mi lista, así que sigo jugando y que son importantes para mí, es el Duke Nukem 3D, de 1996, desarrollado por ThreadRealms. Um, yo del Duke Nukem lo recuerdo, sobre todo recuerdo porque, o sea, lo recuerdo por el verano del 97, porque ese verano conseguí el Duke Nukem y me pasé todo el verano jugando al Duke Nukem. O sea, yo cuando pongo Duke Nukem, yo me teletransporto a ese verano. Sea invierno, ese verano me da igual. Yo me teletransporto ese verano. En el que, bueno, por la mañana jugaba, o sea, por la mañana dormía, después veía la tele, después jugaba en la calle y luego por la tarde, pues te pasabas toda la tarde jugando al Duke Nukem. El Duke Nukem eh, tuvo muchísimo éxito, pero el problema que tuvo Duke Nukem es que precisamente en ese año se publicó también Quake. Claro, Quake llegó con un nivel gráfico sin precedentes, con una calidad asombrosa, además era un juego súper deseado y esperado, y entonces pues se encumbró de cierta forma a Duke Nukem.
Aún así, Duke Nukem yo creo que tuvo su rato de éxito, sobre todo por su forma de, no sé, su forma de violencia, de descaro, sobre todo del personaje principal, de Duke. Y luego también, también hay que tener en cuenta de que este juego se entregaba con un editor de niveles, con el que podías crear tus propios niveles, igual que el Doom. Lo que pasa es que Doom, para conseguir, o sea, había muchos, o sea, no había un editor oficial de ID Software para crear niveles. O sea, había varios editores, tú pues, los descargabas de internet o lo pillabas de alguna revista y con ese pues tirabas. En cambio, Duke Nukem lo incluía el disco. Lamentablemente yo no conseguí ese editor y mira que lo intenté conseguir, o sea, intenté buscar por todos lados, pero la copia que yo tenía no incluía el disco. O sea, no incluía el editor. Y eso para mí me quedó señalado que en ese momento, con las ganas que yo tenía, eh, no pude crear mapas. De hecho, recuerdo haber ido a la tienda donde compré el disco, el juego, y pregunté, A decirle sí, sí, aquí a la gente, ¿qué a pasa decirle, oye, con...? ¿qué pasa? Que aquí no viene, que en la revista pone, que en tal sitio, que en tal directorio, tal sitio viene el editor. Y precisamente la copia que yo tenía, no sé por qué, pues no lo incluía. Pero hoy Y día se puede conseguir, ¿no? hoy en día se puede conseguir, sí, sí, puede hacer Ah, mi pues niveles. ya está la herida cerrada, hombre. Sí, pero ha estado mucho tiempo abierta. Eso ya ha cangrenado. El siguiente juego es Quake. El Quake, vamos, de que hablar de Quake. Quake fue un punto aparte en la industria de videojuegos. Fue el juego que llevó el 3D a las masas, aunque había algunos juegos antes que eran casi casi todo 3D, pero ya Quake lo popularizó de una forma, porque antes de eso, pues, aunque los mapas más o menos podían ser 3D o pseudo 3D, los personajes no dejaban de ser sprites 2D, o incluso el fuego eran sprites. En cambio, Quake hay algo muy... o sea, todo es 3D. Incluso hasta Quake 2, hasta las explosiones se hacían en 3D, algo que quedaba un poco feo, ahora ya con el tiempo algo cutre. Eh, pero bueno, en aquel tiempo aquello fue una pasada. Eh, Que por cierto, el- ha salido un remaster hace poco. El año pasado me parece que salió, ¿no? Los sí, remaster sí, de. O un pseudo remaster, no sé si. sí, 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 sí. Claro, lo que pasa con Quake es que como con el tiempo se publicó el código fuente, entonces mucha gente pues ha ido lanzando sus propias compilaciones para Ujú, que incluye pues eso, resolución super 4K, ujú. etcétera. Por aquel tiempo Quake, o sea, yo no podía poner Quake, el ordenador que yo tenía no tiraba de Quake. Pero yo tenía un colega que sí tenía un ordenador que tiraba Quake y yo se lo llevaba, lo ponía, pero a él no le gustaba y me daba mucha rabia porque decía, joder, el pepino de ordenador que tiene el tonto este y no puede poner, y que no quiere jugar a Quake y yo en mi casa tengo que poner Quake en el 486 con una ventana muy pequeña que es injugable. Eh, ya con el tiempo ya sí pude disfrutarlo y de hecho todavía tengo una copia en Steam de Quake. Creo que el remaster ese que tú dices no lo tengo otra anterior. Pero vamos, durante mucho tiempo la forma de probar si tu ordenador era un pepino era Era a poniendo ver, Quake, ¿no? claro, era a ver a cuánta resolución podías jugarlo. Hay que tener en cuenta de que cuando salió Quake, a no ser que tuvieras un Pentium Pro, que por aquel tiempo era para, no sé, solo para profesionales, a no ser que tuviera un Pentium Pro no podías jugarlo a una resolución decente y disfrutarlo. El siguiente juego es Baldur's Gate. Este seguro que también para ti es muy especial. Sí. Baldur's Gate, este es del 1998, de la compañía BioWare. Con este juego entré yo en los juegos de rol.
Porque yo hasta ese tiempo yo los juegos de rol los tenía como juegos, no sé, difíciles o oscuros, no sé, algo así como, aunque conocía, por ejemplo, no sé si tú conoces la saga Última, Sí. o la saga Elder Scrolls, que es también muy mítica, pero yo los veía como juegos muy complicados, no sé, no sé, como ganas de complicarte la vida. O sea, yo era más de poner un juego y liarme a pegar tiros. Y, y entonces yo lo veía como, no sé, como, me daba hasta pereza, decir, hostia, que no sé qué. El caso en cambio, Baldur's Gate posiblemente fuera la forma, un juego que llevara a muchísima gente, igual que a mí, al mundo rol. Sí, porque Eh, seguramente fue de las primeras o de las primeras mejores aproximaciones de lo que era el rol de papel y lápiz que se jugaba y dados, la claro, mejor aproximación de esas reglas a un videojuego. claro, Luego, ten en cuenta de que Baldur's Gate estaba, o sea, usaba las reglas, creo de. que oficiales por Sí, aquel sí. tiempo de Dragones y Sí, Mazmorras. la versión 3.5 me parece, o la 2.5 en aquella Creo época. que la 2 y 5, Mm. pero no estoy muy seguro, tenía que mirarlo. Pero claro, pero era fácil de jugar, o sea, no tenías que leerte manuales y tenías que leer tochos de no coma y que no sé qué, no, o sea, creabas tu personaje, que además molaba bastante, Sí, de y hecho ya era está. lo mejor del juego. De Sí, crearte sí, tu sí. personaje, luego cuando lo creaba ya lo quitaba, me aburrí. Sí, sí, luego ya. Pero bueno, tenías tu personaje y ya está, ya te ponías a jugar, tenías tu historia, tu tal, e incluso aunque no supieras de rol, poco a poco el mismo juego te iba enseñando cómo tenías que hacer las cosas, cómo tal. O sea, no era difícil al principio de decir, como no seas un especializado en juegos de rol, pues te comen los Sí. mocos. Pues no, no. El caso que, en mi caso, que yo no había jugado un juego de rol nunca, eh, pues a mí me gustó, yo lo jugué bastante. Quiero decir que no lo terminé, no lo terminé, pero no lo terminé porque es súper largo. O sea, y yo en los juegos de rol me gusta explayarme y disfrutar. Y si me para un NPC y me dice que he perdido mi conejo, pues busco su conejo. ¿Qué más? Aquí estamos para ayudarnos. No, no, me gusta eso. Por eso los videojuegos de mundo abierto um, me, Nunca te los pasas, nunca te los pasas. sí, sí, y si te los pasas porque, ahora hablaremos de un juego más adelante, es porque estás tan metido en la historia principal que ya quieras terminarla como sea y por eso. Vale, y bueno, después de Baldur's Gate he intentado otros juegos de rol, no sé, por ejemplo, el Icewind Dale, que sé yo que la he jugado, Sí, sí, sí. y O el propio Baldur's Gate 2. El Baldur's Gate 2, por Secuela. ejemplo, no me dio mucha pereza, no pude con él. De hecho, con el tiempo he intentado volver a jugarlo y me da me da casi pereza. O, por ejemplo, el Pillars of Eternity también, Ujú. que también lo he intentado, pero es que cuando ya te ponen tantos tochos para leer Te cortan eh, la verdad que de eso te corta el ritmo. Te cortan el ritmo. te Pero bueno, corta hay el ritmo, gente, sí, hay sí, te gente corta el ritmo. que disfruta mucho leyendo todos esos textos. Sí, pero bueno, pero para eso prefiero meterme en un libro Ujú, que lo coges con otro, no sé, con otro ritmo y no sé. ujú. Ahora sí, ya te digo, el Baldur's Gate, de hecho, mira, tengo la caja, te lo voy a enseñar. Aquí ¿Para está qué? ahora sacando de la estantería el juego. Que está un poco dañado. Si tampoco ha sufrido la inclemencia del tiempo. Ojo, son 5 discos, ¿eh? Ujú. Son 5 discos. Y eso está planteado venderlo en Pues no lo Wallapop. ven, esto yo no lo vendo ni por un Bitcoin. Igual eso vale una. Me da igual. Una locura. Eso, el valor sentimental, eso no Incalculable. es incalculable. Bueno, el siguiente juego, ya rápido que se nos está alargando esto mucho. El siguiente juego es The Longest Journey, eh, de 1999, de FX Interactive, aunque creo que cuando yo lo compré no era esa la distribuidora, me parece. Y este es un juego de una aventura gráfica,
Además, tú también, sé yo que tú también lo has jugado. Sí, sí, sí. Además, recientemente hace poco lo compré en GOG, me parece, y lo estuve jugando. De hecho, un inciso rápido, ahora que hemos hablado de aventura gráfica, recordad que tenemos en el capítulo 2, me parece, de Teoría del Caos, un capítulo dedicado a aventuras gráficas y a cómo fueron las primeras aventuras gráficas y Exacto. demás. Para que, además que eso no se va a borrar, eso va a estar ahí para que lo Eso podáis está escuchar. ahí disponible. Bueno, pues yo, como he dicho antes, no soy de. Yo soy de poner el juego y ponerme a pegar tiros sin preguntar. Pero. Entonces, claro, el tema de la aventura gráfica conmigo, pues no va muy así. Sobre todo porque soy un manta, soy muy torpe y me atranco. Y ya cuando me tranco, lo quito ya dando. Y otra cosa. Y al final acabo poniendo Doom. El caso que The Longest Journey es un juego que yo creo que fuera de España posiblemente no haya sido muy exitoso. Yo creo que en España, sobre todo porque se puso a la venta a un precio bastante asequible y la gente en España tuvo bastante éxito, me parece a mí. El juego sí es bastante bueno, tiene una muy buena historia, es bastante. eh, ¿Cómo decirte? Te engancha, esa historia te engancha y te hace que no dejes de jugarlo para a ver cómo continúa y todo eso. Yo había intentado, había jugado otros juegos de estrategia, perdón, de aventura gráfica, no sé, porque Monkey Island, todo ese tipo de. Había otro también de Indiana Jones que ahora no recuerdo. Eh, Indiana Jones y la última cruzada. exacto. Lo que pasa que, pero es lo que digo, que cuando me atranco, ya me da ganas de quitarlo y fuera. El caso es que Long Journey lo recuerdo con muchísimo cariño. Ese me lo acabé, me lo pasé del tirón. Además, creo que sin ayuda, porque al final, este tipo de juegos tienes que tirar de guías y de preguntar al colega, de decirle, oye, ¿tú cómo hiciste aquí que no sé qué? No, no, es que debajo de la silla hay un pañuelo que tienes que. Hostia, y el pañuelo yo no había visto el pañuelo. Ya digo que un juego que bastante interesante si tenéis tiempo y ganas, si os gustan las aventuras gráficas, Además, vale mucho la pena. Además, con el tema o sea, todos los juegos de aventura gráfica, por su estilo de juego, pausado y demás, han aguantado muy, muy bien el paso del tiempo. O sea, que si ponen ahora The Longest Journey, o Sí, sea, se puede jugar sí, sí, exactamente sí, sí. igual que como se jugó en su día y no ha perdido ni un ápice de lo que el juego Sí, 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 sí. te quiere hacer disfrutar. Como no, como otros juegos que igual sí que han envejecido peor, pero en concreto la aventura Claro, gráfica hay muchos juegos donde ponen mucho hincapié o hacen que sea o quieren que sea interesante para la gente, por ejemplo, la parte gráfica. Entonces, si pasa tiempo y esa parte gráfica Claro, envejece mal, pues claro, ya pierde parte o casi todo el interés. O sea, ya efectivamente. yo para qué quiero jugar un juego porque salía el juego muy bonito, pero si ahora sale súper Efectivamente. feo, yo para qué quiero. Ujú. Vale, pues el siguiente juego también que mantengo y juego cuando puedo es Mesía o Messiah del año 2000 de Shin Entertainment. Esta compañía tampoco ya es extinta. Seguro que de los actuales jugadores o gamers ninguno conoce nada de este juego, seguro. Pero cuando salió fue bastante pelotazo, tuvo bastante éxito, corto, pero lo tuvo. Sobre todo porque esta compañía venía de desarrollar MDK, que fue otro Ujú. pelotazo. MDK fue un juego, muy buen juego y sobre todo muy, ¿cómo decirlo? Original, Curioso, original, original. sí, 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 sí. Y también tiene también muchos toques de originalidad. Eh, eh, Además tenía, por un lado venía con una tecnología un tanto novedosa, que era la teselación o algo así, creo que se llamaba, y era que los personajes estaban desarrollados todos de una forma, con una malla única, porque antes de eso, por ejemplo, Quake, los personajes estaban hechos en piezas.
Entonces los personajes estaban hechos de una única malla y además tenía la habilidad de dibujar más polígonos o menos polígonos según la velocidad del equipo o del escenario. Y entonces era súper rápido, estaba muy bien, unas animaciones súper fluidas y además tenía una dirección artística bastante interesante, bastante importante. Con unos toques cyberpunk que por aquel tiempo yo creo que pocos juegos tenían esa imagen cyberpunk, muy a lo El Quinto Elemento o muy a lo Blade Runner. Y además venía con una historia un tanto curiosa y era que tú dirigías a un querubín que hubiese sido desterrado del cielo por Dios, y tú lo dirigías, pero claro, el querubín tenía que ocultarse porque la gente en cuanto lo veía se liaban a patas con él. Entonces el querubín podía entrar dentro del cuerpo de las personas, hacerse pasar por esas personas y entonces con eso, de esa forma tú ya tenías que ir superando niveles. O sea, en realidad el juego era súper sencillo, pero era muy difícil. Claro, por ejemplo, luego también era muy desenfadado, que por aquello entonces dio mucho de qué hablar, sobre todo por el tema religioso y por el tema de, por ejemplo, tú podías llegar y meterte en el cuerpo de una prostituta y poder avanzar sobre el mapa de forma que nadie te viera o que incluso pudieras, no sé, despistar a la gente, ¿no? Eso sí hace, ese tipo de mecánica hoy día estaría ultra vetada. Hoy día sería Claro, impensable que un juego pudiera hacer eso. exactamente. Tú podías, por ejemplo, yo te digo, meterte en el cuerpo de una prostituta, llevarte a alguien a tu tal, a un escondido para poder pasar, porque si no lo podrías pasar, pegarle un tiro a la cabeza y ya poder continuar. Entonces, era muy... se habló mucho de aquello en ese tiempo. Ya os digo que el juego se puede jugar hoy en día y merece la pena. El siguiente juego, que también lo juego y de hecho ha salido hace poco una versión no remasterizada, pero sí Actualizada. sí, o ¿No? recompilada para poder jugar en equipos modernos, y es Blade, The Age of Darkness, de 2001, de Rebel Act Studios. Este juego o sea, lo recuerdo mucho, primero porque era un juego español, o sea, era desarrollado por un equipo español, Sí. y además estaba muy bien hecho, o sea, ahí se formó, esta compañía, al principio la formaron pocas personas, pero ya con el tiempo fue aumentando la plantilla. Hicieron o plantearon un juego muy ambicioso, sobre todo la parte gráfica. ¿Qué pasó? Que la cosa se alargó. Ellos querían que tuviera todo y que hiciera todo, y dada la inexperiencia del equipo y posiblemente falta también de recursos y eso, también teniendo en cuenta de que España no es tampoco una potencia en videojuegos, la cosa se alargó y a mi entender también por otro lado se lanzó también de forma sin terminar. Una de las razones ahora la diremos por qué. Entonces, durante mucho tiempo pues, se fue publicitando mucho el juego, con unas imágenes súper guapas, con unos sistemas de iluminación súper avanzados para ese tiempo, sistema de partículas súper guapo, un motor de física increíble que no se había visto todavía en ningún otro juego. Entonces eso, la verdad que formó un cierto hype en aquel momento, sobre todo en España, porque ya te digo, que en España, que no es un sitio un país donde se desarrollan juegos de esa forma y además de esa calidad, pues aquello, pues ya te digo, estuvo en boca de todos. Yo lo seguí durante todo ese tiempo y la verdad que o sea, yo contaba los días en que se publicara ese juego. Pero ¿qué pasó? Cuando se publicó el juego, primero el juego pasó entre varias manos, hasta que al final consiguieron encontrar una distribuidora que la distribuyera no solamente en España, sino en el mundo. Aquello les costó trabajo. Pero claro, como digo, se publicó, para mí entender, demasiado pronto, y entonces se olvidaron añadir un sistema de antipiratería más o menos decente.
¿Qué pasó? Que el juego se pirateó de forma masiva. De hecho, Como churro. yo siento decirlo y pagaré por eso durante toda mi vida. Yo pirateé ese juego, yo lo tuve pirata. ¿Y qué pasó? Que debido a problemas iniciales porque el juego salió con muchos errores, no se hizo un marketing decente fuera de España. Los problemas como digo, de distribuidoras. ¿Qué pasó? Pues que, y añadido el tema de la piratería, pues que las ventas fueron bastante decepcionantes. Y Rebel pues tuvo que cerrar. Yo lamento que yo fuera uno de los causantes de eso porque no llegué a comprar, aunque luego con el tiempo sí compré una copia. Pero en aquel tiempo yo estuve jugando, lo digo y ya digo, lo lamento, estuve jugando a Blade con un juego con una copia pirata. Además, es buena noticia que se haya podido relanzar y que, bueno, que la gente que no pudo jugar en su día, pues que puedan jugar ahora, porque además es un juego que no creo que haya aguantado bien el paso del tiempo, desde mi punto de vista, pero bueno, sí que se puede ver para... Sobre eso decirte que, como digo, hay una versión, se la puedes comprar en Steam, creo que está a 8 euros, me parece, en Steam, pero hay luego si lo ponemos en el Twitter, hay un pack de texturas HD de un chico que se ha dedicado durante este tiempo a hacer las texturas en HD y que, bueno, que ayuda a que el juego no esté tan... Hay que decir que el control del juego es muy arcaico muy tosco, ¿no? Sí. Es precisamente lo que peor. Claro, pero bueno, si ya lo has jugado antes, no te cuesta tanto. Ahora, si vienes de jugar a Fortnite, por ejemplo, te va a costar controlarlo, pero un montón. Sí, sí. Otro juego que me marcó bastante es el Metal Gear Solid 3, el Snake Eater, de la PS2, de 2004, de Konami, del amigo Hideo Kojima. Como digo, no soy jugador de videoconsola, pero bueno, en ese tiempo yo le pillé la Play a mi hermano. Y lo jugué porque era un juego bastante famoso, vamos, que había que jugarlo sí o sí. Si tenía la copia y tenía el juego, o sea, tenía la videoconsola, tenías que jugarlo sí o sí. Posiblemente, no sé si tú estás de acuerdo, posiblemente esté entre los 3 mejores juegos de la PS2. Posiblemente. Sí, eso que la PS2 tiene mucho juego, pero sí, en el top 5 seguro que sí, seguro. Sí, juego mítico. La lucha final con The Boss, eso, vamos, de película. Y bueno, buen spoiler. Buen spoiler. si después de 20 años no has jugado al Snake Eater. No, ya era broma, Venga, ya vamos rápido, que ya se nos va el tiempo. Venga, sigue dando. Métele caña a la lista esa. Sí, ya me quedan 3 juegos, me parece, o 4. El siguiente es el Fallout 3 de 2008, de Bethesda. Un juego que este es el típico juego de... No es mundo abierto, pero bastante abierto, por así decirlo. Que yo en concreto me lo pasé del tirón porque estaba deseando de terminarme la historia principal y ya te digo, aunque este juego en concreto, porque hay otros que sí te lo permite, pero una vez, este juego cuando te termina la historia principal ya no te permite continuar por el mapa y eso. Hay otros juegos que sí, como uno que veremos más adelante. Y es una lástima porque Fallout 3, una vez que te lo termina, pues dan ganas de volver atrás y visitar otras zonas y ayudar a la gente y eso, que si te lo permitiera estaría súper guay. El siguiente es el Far Cry 3 de 2012 de Ubisoft. Este juego, si se pudiera definir de una forma, yo lo definiría como divertido. O sea, es súper divertido. Había jugado antes al Far Cry 1 y al 2. Puedo decir que el 2 sobre todo es una basura. El 2 súper aburrido. Decir que este fin de semana o el pasado, no recuerdo, estuvo el Far Cry 6 gratis para jugarlo todo este fin de semana y hay que ver que será un tema de
de un futuro podcast. Far Cry 6 posiblemente, o sea, hay casi 20 años de diferencia, 10 años de diferencia, y no ha avanzado nada los videojuegos. O sea, es el mismo videojuego con poco más, poca más calidad gráfica, pero, o sea, ya te digo, con la cantidad de tiempo que hay de diferencia, y sé yo que va a ser un tema de podcast porque la culpa de todo esto la tiene la videoconsola, la consola, por el tema de... Sí. No estoy yo muy de acuerdo en eso, pero Sí, bueno, ya lo debatiremos. Ya lo hablaremos en un futuro podcast y debatiremos sobre esto, pero la culpa de todo esto, porque los que tenemos un pepino de ordenador no podemos disfrutar de juegos buenos porque los tontos de los videoconsolas están ahí atacados. Vale, y ya por último, aunque no es el último juego que he jugado, pero es el último que me ha gustado tanto para tenerlo en esta lista, y es el Death Stranding, juego que intento, que ya me falta obligar a Miguel que lo juegue, pero no le da la gana jugarlo. Yo, vamos, como no me lo regales, no... Bueno, pues te lo regalo, yo te lo regalo. ¿Para el equipo está? No, para equipo no está, ¿no? Bueno, pues Death Stranding... sí, al igual que Far Cry 3, si podíamos definirlo de alguna forma, se podía definir como raro. Porque a priori, ya te digo, a priori el juego se presenta como un simulador de andar, de caminar, o un simulador de paquetería, porque en realidad lo que hay que hacer en el juego es llevar un paquete de un punto A al punto B. Básicamente ese es el juego. Pues a partir de ahí, a Kojima se le monta en la cabeza unas pájaras y ha montado un juego, yo te digo que posiblemente sea, por supuesto, del 2020 el mejor juego, seguro, y posiblemente casi que del 2021, porque es un juego, de hecho, sobre todo porque ahora en este año han publicado una reedición llamada Director's Cut. Sí. Pero yo, o sea, la historia es súper increíble, la historia que se monta Kojima, con giros, la verdad que no sé qué se fumó ese día, pero está súper, o sea, súper original, o sea, está para una película o para tres. Y luego la forma que hace de que, como digo, el simple hecho de llevar paquetes de un sitio a otro sea, o sea, tan entretenido y tan adictivo. O sea, es que quieras más. Como decía lo de Far Cry, perdón, en Fallout, que terminas la misión principal y ya se acaba el juego, en este caso no. Bueno, pues en este caso termina la misión principal y tú perfectamente puedes seguir llevando paquetes y además es que gusta, o sea, sí. Dan ganas de decir, hostia, pues voy a ir a tal sitio que seguro que tienen un paquete que se lo voy a llevar a tal sitio y voy a ir despacito roneándome yo por el camino viendo cómo... Sí, o sea, después de todo el día trabajando, te sientas por la tarde a ser repartidor de paquetes. Sí, eso me recuerda a un capítulo lo diré. Esa es la serie de Big Bang Theory, en un capítulo donde está Sheldon con un ordenador y llega el compañero y le dice, ¿qué haces? Y dice, aquí estoy dándome un paseo porque estoy enfadado, no sé qué rollo. Y estaba jugando al Red Dead Redemption, andando con su caballo. O sea, en lugar de salir a la calle, de hacer un paseo en la calle, se lo daba en el juego. Pues esto es lo mismo. Ya digo, es un juego bastante, aunque en la esencia es un juego muy básico, con cosas de juego básico, pero que da para mucho y que ya os digo que a mí después de este juego he estado jugando, no sé, por ejemplo, al Horizon Zero Dawn o a otros juegos, a Command & Conquer, por ejemplo, pero ya te digo que a partir de este no he encontrado otro juego que pueda ser digno de estar de entrar en tu top, ¿no? Sí. Tu top. Aparte de esto, ya rápidamente, menciones especiales, pues podemos meter a Unreal, a Quake 3, al Heroes of Might and Magic 3, que es ese sello que te gustó también a ti.
El Doom de 2016, el Half-Life 2, juegazo también. El Max Payne 2, también otro juegazo. El Deus Ex Human Revolution, otro juego también bastante interesante. Y como decía, el Horizon Zero Dawn, que estoy jugando ahora, que también... una mención especial. No es tanto para que esté en mi lista, pero bastante... Y ya para el próximo, que lo voy a decir y lo tengo apuntado, un próximo post lo voy a dedicar a los juegos que más me han decepcionado. Como por ejemplo, como sea tan largo como este, necesitáramos 7 capítulos. como por ejemplo el Neverwinter Night. Y bueno, ya está con esto, ya se nos está haciendo esto muy largo. Vamos ya cerrando el capítulo, sí. Nuestras recomendaciones. Empieza tú si quieres. Vale, pues yo voy a recomendar una serie que estoy viendo ahora en Amazon Prime, que es Los Guardianes de la Noche. Es un anime, que para los que guste el anime, es una pasada. La verdad que desde Ataque a los Titanes no he encontrado un anime que me gustase ¿Sí? tanto como Mira, Guardianes de la Noche. precisamente el otro día quise, o sea, estuve buscando algún anime para empezar a ver y me Pues te salió recomiendo. ese, pero no sé, al final seguí con el Expediente X. Pues lo recomiendo, lo recomiendo, lo recomiendo. Me lo voy a apuntar. ¿Cómo se llama? Guardianes de la Noche. Guardianes de la Noche. Jeje. Vale, pues yo, mis recomendaciones. Yo, en el anterior podcast, hablé que me pegué o nos pegamos, no sé si una semana o semana y media viendo Red en la televisión, 24 horas, full time, de noche. Bueno, pues en este caso ha tocado Encantado de Disney. Aquí vamos de Disney a Disney. Pues quiero recomendaros, no la película, bueno, o sí, la película entretenida, pero quiero recomendar la banda sonora, que me ha sorprendido, que está bastante chula, la banda sonora de Encanto. La podéis, no sé si por streaming está, pero bueno, en YouTube la podéis ver perfectamente. Es Eh, de Lin-Manuel Miranda, ¿verdad? sí, sí, hay tres temas súper guapos. Hay uno de Llorera total, que si has visto la película es de Llorera, llevo 2 días en la cabeza que no me la puedo quitar. Está muy guapa. Y recomendaros el disco de Red Hot Chili Pepper, que ya está publicado, lo podéis escuchar. Yo ya le he dado 30.000 ¿Valoración? vueltas. ¿Qué nota te le das? Yo no lo escucho todavía. Valoración sobre 10, un 6. Vale. O sea, aprobado o raspado. Vale, pues luego fuera de cámara te comento cuando lo escuche. Muy bien. Pues ya con esto nos hemos alargado un montón, pero bueno, yo creo que ha sido bastante interesante nuestro podcast. Hoy ha sido temas especiales que bueno, han dado para mucho de qué hablar. Espero que os haya gustado y nos vemos el próximo capítulo. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.